Con, con nosotros en esta mañana el magíster Fausto Giraldo. Tema neurálgico, como lo hemos promocionado este fin de semana en las redes sociales sobre lo que está ocurriendo en el país. Pero más allá, ¿qué va a suceder, mi querido? Les hablamos, mi querido magíster Fausto Giraldo, en el tema político del país. Se presentaron ya la respectiva documentación, las suficientes pruebas. La fiscal general del país le dijo, hay 400 pruebas, vamos a seguir nuestro trámite. ¿Qué viene a continuación? Buenos días, mi amigo Fausto. Saludos, estimado Stalin. Mire, usted, los comunicadores sociales, los políticos que están vinculados a los procesos de estos que se están dando en el país, quizás hasta yo, podamos entender lo que está sucediendo respecto a esta nueva telenovela que la mayoría de ecuatorianos estamos expectando. Digo la mayoría de ecuatorianos porque mientras arriba se están peleando la distribución del poder o el reparto del poder, abajo la gente está peleando el día a día para poder subsistir. Fíjese usted que en la Asamblea Legislativa ha pasado tanto tiempo, pasaron ni sé cuántos meses disputándose la presidencia de la Asamblea Legislativa, pasaron ni sé cuánto tiempo tratando de destituir al presidente después de junio del año anterior. Hoy están como 40 días ya en un proceso de investigaciones al presidente. Y no con esto estoy diciendo que estoy defendiendo al presidente, pero creo que la Asamblea Legislativa no tiene el carácter ético y moral, ni siquiera la representación política para asumir estos procesos que están tratando de hacerse en el país. Primera cosa. Segunda cosa, hay un juicio político que ya en el orden jurídico y de procedimiento pues ya se establece, ¿no es cierto? Todavía no está planteado el juicio político, debe haber un planteamiento de un asambleísta con 46 firmas de respaldo, entrará al Consejo de Administración Legislativo, luego pasará a la Corte Constitucional, quien validará de forma principalmente si se cumplen o no los preceptos constitucionales, y luego pasará quizá a la Comisión de Fiscalización y al Pleno de la Asamblea Legislativa, donde, entendiendo todo el mundo de que es un juicio político, pues puede darse la destitución presidencial. Pero resulta que al otro lado de la orilla estamos los ciudadanos que no tenemos seguridad, día a día vivimos el tema de la violencia en las calles, la criminalidad, las bandas delincuenciales, el narcotráfico, vivimos el sicariato, vivimos la extorsión. Estamos en el otro lado la gente que está pidiendo a gritos de empleo seguro, estable, con buenas remuneraciones, no solamente generar este proceso de la informalidad para justificar el supuesto de reducción del desempleo. Estamos en el otro lado los ecuatorianos que acuden a los hospitales y se encuentran con que no hay médicos especialistas, no hay médicos generales, no hay medicinas suficientes para entregar a los pacientes. Quienes acuden a la seguridad social y se dan cuenta de que se pretende contratar $900,000 para hacer propaganda en vez de resolver la atención médica y hospitalaria que requiere la seguridad social, y el tema del financiamiento de las pensiones jubilares que se habla que habría hasta el 2033. Estamos del otro lado de la educación superior porque no hay cupos en las universidades, no por responsabilidad de las universidades, sino más bien por responsabilidad del gobierno central y también aquellas instituciones educativas que se caen a pedazos en el país. Es decir, estamos en el otro lado de expectantes, aquellos que justamente somos resultado o consecuencia de estas disputas o de estos procesos políticos que hay entre la Asamblea Legislativa, entre el Ejecutivo. Ahora bien, usted me dirá, pero esa es la situación que gobierna este país. Sí, resulta que tenemos un gobierno que ha sido involucrado en temas de corrupción a través del cuñado. Igual el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, de INA Papers, que ahora ya hay un proceso levantado. Igual el gobierno de la Revolución Ciudadana con Odebrecht y una serie de arroz verdes que se mencionaba. Igual el gobierno de Maguad, igual el gobierno de Bucaram. ¿Qué se ha resuelto respecto, como los políticos son los que dirigen la justicia, qué se ha resuelto respecto a todos estos casos de corrupción que se han dado en el país? La disputa política y el reparto político, poner un contralor para que les tape
todas las travesuras que han hecho, y una fiscalía que se cae a pedazos también. Imagínese usted dónde se ha visto que la fiscalía tenga que autoinvestigarse respecto a actos de corrupción a lo interno. Se puede dar cuenta entonces en qué país estamos viviendo. De hecho, yo creo que el gobierno es responsable de muchas cosas que se han dado en el país, pero sobre todo el gobierno, la Asamblea Legislativa y las instituciones del Estado son responsables de la inestabilidad social y económica que atravesamos los miles y millones de ecuatorianos. Así es, Magíster Fausto Giraldo, el país preocupado, falta de empleo, la salud, tema seguridad, y están en estos temas, pues que prácticamente no le hace nada bien al país. ¿Qué esperamos los ciudadanos en estas horas, en estos días? Tema político, esperando también que ya, por ejemplo, hablo de los gobiernos locales, hablo de los que fueron electos, alcaldes también, que ingresen a ver si en algo apalean la situación que acabo de mencionar, como salud, empleo y muchas cosas más, Fausto. Mire, yo creo que tenemos dos elementos en este momento. El uno, una alteración de la estabilidad social, cuando la propia CONAIE ha planteado, no un paro, ha planteado movilizaciones. Pero usted sabe que las movilizaciones, cuando se agudizan, tienden a concluir en una paralización. Y eso es lo que ha resultado en el 2019, en el 2022, con el movimiento indígena en el país. Entonces, esta situación que conmociona a la mayoría de ecuatorianos nos puede afectar gravemente, porque la situación económica no es tan fácil como para decir que hagan nomás un paro, cerramos nuestros locales, nuestros negocios. Recordemos que la mayoría de ecuatorianos no somos dependientes de instituciones del Estado o dependientes de grandes empresas. La mayoría de ecuatorianos se dedican al emprendimiento, a los pequeños negocios, al comercio principalmente, y en el momento de darse un paro de las características que suelen darse, pues van a ir a la quiebra más negocios y más emprendimientos. Y eso es lamentable porque deja en la calle a cientos y miles de personas sin empleo, sin ingresos y sin poder tener dinero para subsistir. Y los gobiernos locales, pues el gobierno nacional está adeudando a los gobiernos seccionales. No pueden desarrollar o ejecutar la obra que les corresponde. Digamos que muchas administraciones, teniendo los recursos de las actuales administraciones locales, los municipios o los alcaldes y prefectos, teniendo los recursos, no supieron manejar y gestionar y ejecutar, o priorizaron otras cosas que no eran necesarias para las ciudades, como la nuestra, por ejemplo. Aquí no nos demos la vuelta. La actual administración, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo con la inversión de 2.5 millones de dólares casi en Los Ceibos? ¿O qué está haciendo con la reconstrucción del Teodoro Gómez sin tener un proyecto o una visión de desarrollo a futuro o un modelo de gestión de qué es lo que se va a hacer con ese edificio? Mientras hay, por ejemplo, las inundaciones que han afectado a un gran porcentaje de la población, mientras no se resuelve el problema del sistema de comercio o mercados en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, las administraciones nuevas, lo que yo pienso es que deben poner en orden la casa primero, deben igualarse, digamos, en las deudas, los créditos, etcétera, etcétera. No deberían este primer año empezar a firmar contratos de nuevas obras, sino tratar de concluir al máximo lo que se pueda las obras que están implementadas, ¿no es cierto?, con la fiscalización respectiva correspondiente para ver si se han hecho bien los procesos, los trámites y si no hay sobreprecios en las obras. Pero ¿cuál es el problema? Si es que nosotros tenemos ahora un juicio político, ¿no es cierto?, y se da este juicio político y sale el presidente de la República, resulta que nosotros vamos a tener como cantones o como territorios que esperar a la designación del nuevo gobierno, ¿no es cierto?, para que continúe asumiendo la responsabilidad de transferir recursos a los territorios. Y supongamos que el presidente de la República, visto el juicio político, decide la muerte cruzada. Resulta que el presidente de la República podrá gobernar mediante decreto ley. Y eso puede implicar incluso de que decrete la no transferencia de recursos a los territorios provinciales y cantonales, pues, porque tendrá la dictadura del decreto durante 6 meses por lo menos para gobernar este país. Es decir, la situación se complica, no solo desde el ámbito de la gestión pública, del funcionamiento de las instituciones,
de la denominada estabilidad democrática. Y obviamente tiene que ver principalmente con las afectaciones que vamos a tener la mayoría de los ecuatorianos que necesitamos trabajar, necesitamos tener recursos económicos para alimentarnos, para pagar la vivienda y pagar nuestras necesidades en los hogares. Quizás el presidente de la República, Guillermo Lasso, está metido en estos problemas, digo, porque cuando él ganó la presidencia, digo yo, es mi percepción, no sé, Fausto, tenía que limpiar la casa, tenía que agradecerles mediante, lógicamente, las leyes a todos quienes estaban de la anterior presidencia. ¿Será que aquello era la solución, Fausto, para no tener estos graves inconvenientes? Y también, pues, una de las cosas, no cumplió los ofrecimientos, que los tantos y tantos miles de empleos y tantas otras cosas más que lo ofreció en campaña y que año y medio, pues, prácticamente no le está cumpliendo. Mire, yo creo que el presidente Lasso carece de liderazgo en el país respecto a la institucionalidad de gobierno ejecutivo y carece de capacidad para direccionar y organizar planificadamente lo que significa el funcionamiento de la estructura del gobierno ejecutivo. Resulta que designó ministros y ministras que tampoco tuvieron la capacidad, pues fueron exclusivamente técnicos empresariales, que no entendieron la cosa pública, que no entendieron lo que implican políticas públicas desde el Estado para atender a los sectores sociales. Incluso aquí nosotros observamos que el gobierno, digamos, canta victoria respecto a la recuperación, entre comillas, económicas del Producto Interno Bruto, e incluso de la reserva monetaria, que se hablaría de alrededor de 10 mil millones de dólares. Digamos que sí, que hay eso, pero el problema es de que no hay compensación o no hay equilibrio entre el manejo macroeconómico y la atención microeconómica que debe darse y los problemas sociales que debieron atenderse. Y entonces, en función de eso, digo, no tuvo capacidad, no tuvo liderazgo, ni el presidente ni sus ministros para valorar y evaluar el aporte que los funcionarios de mandos medios e inferiores tienen o deben dar dentro del Estado, para corregir precisamente eso que usted señala. Posiblemente, digamos, existe un residuo de funcionarios de los anteriores gobiernos, tanto de la década de la Revolución Ciudadana como de Lenin Moreno, que se acostumbraron pues a vivir de pipones o a hacer solo política dentro de sus puestos de trabajo y no a entender de que debían ponerse a trabajar y a prestar los servicios cumpliendo el rol profesional para el cual fueron encomendados. Quizá hubo eso, sí, yo sí coincido y considero de que hay una realidad de esas, pero es producto efectivamente de que la visión de desarrollo del país no ha sido muy clara en el gobierno y lo que le interesa en definitiva al Ejecutivo es afirmar el tema macroeconómico, sostener la mayor cantidad de dinero en la reserva monetaria para cumplir con los pagos de la deuda externa, ni siquiera para invertir en la atención o las necesidades de los ecuatorianos. Porque de los 10 mil millones de dólares que tiene afincados en la banca internacional, en esos depósitos de la reserva monetaria, ¿por qué no coge 500 millones de dólares para resolver el problema de medicinas de los hospitales? Y le van a quedar 9.500 millones de dólares guardaditos en el banco. Pero entonces el problema es la visión, pues, visión de capital menos la atención a los sectores sociales, que es la problemática que quizá la mayoría de ecuatorianos están cuestionando y que incluso pudiese haber sido un mayor cuestionamiento o un mayor fundamento para un juicio político al propio presidente. Como digo, lamentablemente este es un juicio político en el que la decisión será por mayoría de votos y no por los justificativos que deban darse. Que se le vote por incapaz, que se le vote por falta de liderazgo, que se le vote por falta de políticas públicas de atención social, de acuerdo. Pero si se quiere inventar aquí otras cosas, como hemos observado en los análisis generales a nivel nacional y el propio documento de informe de esa comisión, digamos que entonces estamos equivocados respecto a quienes nos gobiernan en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, y lamentablemente la mayoría de ecuatorianos eligen esos asambleístas. Aquí también no nos rasguemos las vestiduras. ¿Quiénes eligieron a esos asambleístas? Aquellos que son los responsables de no hacer nada en el país, porque son corresponsables de la situación social y económica que atravesamos la mayoría de ecuatorianos. Fausto, vienen horas, días cruciales para nuestro país. ¿Tiene Guillermo Lasso
la sartén por el mango para tratar de enrumbar a la tranquilidad del Ecuador. ¿Qué dice la fiscal general del Estado, Fausto? Hemos escuchado que la fiscal manifiesta en el caso de la corrupción, ¿no es cierto? Esta trama de corrupción del Gran Padrino, que está en proceso de investigación, hay ni sé cuántas, ya indagaciones, la recuperación de pruebas, etcétera, etcétera, que es lo que está señalando. Vamos a ver qué es lo que hace en este y en los demás casos, como el INA Papers, que ha solicitado ya procesos o medidas para los presuntos involucrados. El segundo tema es de que el gobierno tendría quizá tres elementos. El uno, de que las Fuerzas Armadas le respalden, ¿sí? De que las Fuerzas Armadas le digan, presidente, siga, usted sigue siendo el presidente y continúe. Porque lo otro también es de que las Fuerzas Armadas le digan, no, usted ya no es presidente, pero también diga a las Fuerzas Armadas, ni ustedes asambleístas de UNE, Social Cristianos, Pachacuti, Izquierda Democrática, ya no tienen el poder, vamos a asumirlo nosotros mientras dura la convocatoria del proceso electoral. Esa es una opción que se puede dar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y que inestabilizaría aún más la situación del país. La segunda es la muerte cruzada, ¿no es cierto? Mandar a la casa a los asambleístas y el presidente gobernar durante 6 meses hasta que se convoque a elecciones. Y una tercera opción es efectivamente, que yo veo que es posible que se dé, de que el vicepresidente Borrero, me parece que es, asuma la presidencia en función de una decisión política de la Asamblea Legislativa, considerando de que va a existir una combinación entre la decisión política de la Asamblea Legislativa con la movilización social convocada por los indígenas y que eso confluye a un mismo fin, que salga el presidente de la República. El presidente no tiene el sartén por el mango. Quienes tienen el sartén por el mango son en definitiva la Asamblea Legislativa, los movimientos indígenas y las Fuerzas Armadas que en última instancia podrán decidir o definir qué es lo que se hará en el país. Yo creo que en esos términos es la realidad actual del país. Una última inquietud de Fausto y gracias por aceptar nuestra invitación. 7 de la mañana, 51 minutos. Eh, a la espera de lo que pueda suceder entonces en las próximas horas, en los próximos días, pero sí es preocupante, Fausto, digo, para el tema económico, para los ojos a nivel mundial, lo que pasa acá en nuestro país. Sí, 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 sí. Yo creo que a nivel internacional se ha hablado incluso de que el riesgo país está por los 1900 puntos. Eso implica pues una afectación a la credibilidad y a la confianza internacional respecto al tema país, pues no es cierto. Y obviamente hay un proceso de evaluatorio del poder adquisitivo de la moneda porque los precios o los costos de los productos de primera necesidad en una inestabilidad política suben por lo general, ¿no es cierto? Cuando uno se va a los mercados ya se encuentra entonces que los precios van subiendo. Esas son las incidencias que van generando estas acciones políticas de gobierno y que lamentablemente nos van a afectar a la mayoría de ecuatorianos. Yo digo que de aquí a unos 10 días tendremos una idea clara de cuál es el panorama que existirá en el país en los futuros días. No podríamos decir ya inmediatamente porque un juicio político es eso, un proceso en el cual debe haber defendidos también y obviamente el gobierno esgrimirá sus fundamentos de descargo y veremos también cuál es la acción de la protesta social y cómo es que se encamina ese hecho. Yo creo que debemos de estar no ya expectantes, sino realmente exigir de que en este país exista un ejecutivo que gobierne y una asamblea legislativa que legisle y saque leyes en favor del pueblo ecuatoriano. Fausto, quiero agradecerle públicamente e invitarle para que nos siga dando ese análisis de lo que pasa acá en nuestro país. Un buen día, Fausto. Si algo se nos ha quedado en carpeta, alguna otra mención, pues antes de la despedida, lo escuchamos, Fausto. Bienvenido. Gratitud por el espacio a ustedes y el mejor mensaje es de que estemos unidos y solidarios frente a todas estas circunstancias que estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el magíster Fausto Giraldo, amigos, en este análisis importante sobre la situación política que vive el Ecuador y también la estabilidad. Nos tiene preocupados, amigos, luego de que no hay fuentes de trabajo, no hay el tema de medicamentos, no hay pues prácticamente esa tranquilidad a nivel nacional.